Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Introducción, la felicidad como punto de partida. Marian Rojas Estapé abre su obra con una premisa sencilla pero profunda: la felicidad no es una meta, sino una forma de interpretar la vida. No se trata de eliminar los problemas ni de construir una existencia perfecta, sino de aprender a mirar con conciencia, a conectar con uno mismo y a gestionar las emociones que determinan nuestra manera de vivir. La autora, psiquiatra y divulgadora, explica que la mente humana tiene una tendencia natural al miedo, a la preocupación y a la interpretación negativa. Este mecanismo, aunque útil para la supervivencia, se convierte en un enemigo cotidiano cuando se instala como patrón habitual. Su objetivo en el libro es enseñar al lector cómo entrenar el cerebro para orientarlo hacia el bienestar, comprendiendo la relación entre cuerpo, mente y entorno. Desde las primeras páginas, Rojas Estapé deja claro que cada pensamiento genera una reacción química en el cuerpo, que influye en la salud, el ánimo y la energía. La manera en que interpretamos la realidad, lo que llamamos actitud, puede potenciar o bloquear nuestra felicidad. La clave está en vivir con atención plena, en lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad del futuro o la nostalgia del pasado. Capítulo 1. Conócete a ti mismo. El primer paso hacia una vida plena es la autoconciencia. Según la autora, la mayoría de las personas viven en modo automático, repitiendo patrones aprendidos, sin detenerse a observar sus emociones, reacciones o pensamientos. Conocerse a uno mismo implica reconocer qué cosas nos afectan, qué heridas emocionales arrastramos, y cómo interpretamos el mundo. Rojas Estapé explica que muchos de nuestros problemas no vienen de los hechos en sí, sino de cómo los procesamos. Si alguien nos critica, por ejemplo, el impacto dependerá de nuestra historia interna, de si tenemos inseguridad, necesidad de aprobación o miedo al rechazo. La autora subraya que la infancia es el punto de partida emocional de nuestra vida adulta. Las experiencias tempranas moldean nuestro cerebro y establecen patrones que repetimos sin darnos cuenta. Por eso, conocerse requiere mirar hacia atrás sin victimismo, pero con honestidad, entender por qué reaccionamos como lo hacemos y qué nos hace sufrir. La autoconciencia también implica saber qué queremos realmente, más allá de lo que los demás esperan. Vivimos en una sociedad acelerada, donde el éxito y la comparación dominan, pero muchas personas alcanzan metas externas sin haber entendido su interior. Conocerse es poder elegir desde la coherencia y no desde la presión. Rojas Estapé invita a practicar la observación interna, detenerse unos minutos al día para preguntarse cómo uno se siente y por qué. Ese simple gesto activa la corteza prefrontal del cerebro, zona del pensamiento consciente, y apaga la amígdala, donde se alojan el miedo y la reacción impulsiva. Es el inicio de la libertad emocional. Capítulo 2. La mente y el cuerpo, una unión inseparable. En este capítulo, la autora profundiza en uno de los pilares del libro, la relación íntima entre mente, emociones y cuerpo. No existen emociones mentales sin correlato físico. Cuando sentimos estrés, rabia o tristeza, el cuerpo libera hormonas, como el cortisol o la adrenalina, que alteran el sistema inmunológico, digestivo y cardiovascular. Por eso, pensar mal nos enferma, y pensar bien nos sana. La ciencia lo confirma, el cerebro interpreta los pensamientos como hechos reales, y reacciona químicamente ante ellos. Si anticipamos tragedias o nos obsesionamos con preocupaciones, el organismo responde con tensión y agotamiento. El cuerpo no distingue entre un peligro real y uno imaginario. Rojas Estapé utiliza esta idea para introducir el concepto de psiconeuroinmunología, la disciplina que estudia cómo los pensamientos influyen en el sistema inmunológico. Cuando vivimos en calma, el cuerpo se equilibra; cuando vivimos en estrés crónico, las defensas bajan. Además, explica cómo el estado emocional afecta a la percepción del dolor, la fatiga y la salud digestiva. Las emociones reprimidas o no gestionadas se somatizan, el cuerpo grita lo que la mente calla. De ahí la importancia de atender no solo los síntomas físicos, sino también las causas emocionales que los acompañan. La enseñanza es clara: cuidar el cuerpo empieza por cuidar la mente, y viceversa. Dormir bien, comer con conciencia, moverse y descansar son actos psicológicos, no solo biológicos. Capítulo 3. El estrés y la amígdala cerebral. Este es uno de los capítulos más potentes y científicos del libro. Marian explica que el estrés no es malo en sí mismo, sino una respuesta de supervivencia. Nos ayuda a reaccionar ante el peligro,
a rendir en momentos clave y a mantenernos alertas. El problema surge cuando el estrés se vuelve crónico. La amígdala cerebral, una pequeña estructura en el sistema límbico, es la encargada de detectar amenazas. Cuando percibe peligro, real o imaginario, activa el sistema nervioso simpático y libera cortisol. Si esa activación se repite sin descanso, la persona vive en modo alarma, agotando su energía vital. Rojas Estapé describe cómo muchas personas viven en este estado sin saberlo, aceleradas, impacientes, irritables, con insomnio o ansiedad. La causa no siempre es externa, sino interna. La mente no desconecta del miedo al futuro. Pensar constantemente y si algo sale mal, mantiene a la amígdala activa, aunque no haya peligro real. La autora propone entrenar la amígdala mediante la atención consciente, la respiración profunda, el contacto con la naturaleza y la gratitud. Estas prácticas activan el sistema parasimpático, el de la calma, reduciendo el cortisol y mejorando la claridad mental. El mensaje es poderoso: el bienestar no depende de eliminar el estrés, sino de saber apagarlo a tiempo. Capítulo 4. La atención, el gran tesoro. Vivimos en la era de la distracción. Las pantallas, el exceso de información y la multitarea fragmentan nuestra capacidad de concentración. Marian Rojas alerta de que la atención es uno de los recursos más valiosos del ser humano, y que quien la domina, domina su vida. Cuando la mente está dispersa, vivimos en la superficie de las cosas. Saltamos de un estímulo a otro, sin profundidad ni presencia. Esto genera sensación de vacío y ansiedad. Por el contrario, la atención plena, lo que hoy se llama mindfulness, nos ancla al presente, reduciendo el ruido mental y fortaleciendo la serenidad. La autora no plantea la atención plena como una moda oriental, sino como una necesidad psicológica moderna. Explica que practicarla no requiere horas de meditación, sino pequeños actos de presencia, escuchar de verdad, mirar sin juzgar, saborear una comida sin prisa, o simplemente respirar con conciencia. Aprender a enfocar la mente en una sola cosa resta poder a las emociones negativas y aumenta la productividad. Quien sabe concentrarse vive más y mejor, porque cada instante se convierte en una experiencia real y significativa. Capítulo 5. Los pensamientos, la raíz del bienestar. Todo comienza en la mente. En este capítulo, Rojas Estapé enseña que los pensamientos son el origen de nuestras emociones. No es lo que ocurre lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Cada pensamiento repetido fortalece un circuito neuronal. Por eso, pensar constantemente en problemas, quejas o culpas refuerza el malestar. En cambio, cultivar pensamientos constructivos crea redes mentales de calma, esperanza y resiliencia. La autora no propone un optimismo ingenuo, sino un realismo esperanzador. No se trata de negar el dolor, sino de elegir cómo mirarlo. Explica que la mente tiende a lo negativo porque el cerebro humano evolucionó para sobrevivir, no para ser feliz. Sin embargo, podemos reeducarlo con práctica. Algunas estrategias son: detectar los pensamientos automáticos dañinos, no valgo, nada sale bien. Sustituirlos por interpretaciones más racionales. Repetir mentalmente ideas que generen confianza. Y practicar la gratitud diaria, que cambia la química cerebral. Con el tiempo, el cerebro aprende a ver oportunidades donde antes veía amenazas. Así es como te empiezan a pasar cosas buenas, no porque cambie el mundo, sino porque cambia tu mirada. Capítulo 6. El poder de las emociones. Las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Indican lo que ocurre dentro de nosotros. La ira, la tristeza, el miedo o la alegría tienen una función biológica. El problema surge cuando no las reconocemos o las reprimimos. Rojas Estapé enseña a escuchar las emociones sin dejarse dominar por ellas. No se trata de ser racional todo el tiempo, sino de integrar emoción y razón. Cuando algo nos duele, sentirlo y entenderlo permite liberarlo; cuando lo negamos, se enquista. En este capítulo, la autora profundiza en la importancia del autocontrol emocional, la capacidad de pausar antes de reaccionar. Esa pausa, aunque breve, cambia la vida. Nos saca del impulso y nos lleva a la conciencia. El autocontrol no significa frialdad, sino madurez interior. También habla de la inteligencia emocional, reconocer las emociones propias y ajenas, empatizar y comunicarse desde la calma. Quien domina sus emociones no evita los conflictos, pero los transforma en aprendizajes.
Capítulo 7. Las relaciones humanas y la conexión afectiva. El ser humano está diseñado para vincularse. La autora destaca que la soledad es una de las grandes causas de sufrimiento moderno, incluso cuando se vive rodeado de gente. Las relaciones sanas son fuente de oxitocina, la hormona del bienestar, mientras que las relaciones tóxicas generan cortisol y ansiedad. Rojas Estapé explica que muchas de nuestras relaciones adultas están marcadas por heridas de apego. Carencias afectivas de la infancia que nos llevan a buscar aprobación, control o dependencia. Sanar esas heridas implica aprender a vincularse desde la libertad, no desde el miedo. En este capítulo invita a cultivar vínculos basados en la empatía, el respeto y la autenticidad. Amar no es poseer, sino acompañar. Y advierte, rodearse de personas positivas y coherentes mejora la salud física y mental. El entorno emocional influye tanto como la alimentación o el descanso. Capítulo 8. La felicidad, un equilibrio dinámico. Para Marian Rojas, la felicidad no es euforia ni placer constante, sino equilibrio interior. Es la capacidad de mantener serenidad en medio de los altibajos, de disfrutar de lo pequeño y de darle sentido a la adversidad. En este capítulo, desmitifica la búsqueda obsesiva de la felicidad. Vivir persiguiéndola solo genera frustración. La verdadera felicidad se construye con 3 pilares. 1. Propósito, tener un porqué. 2. Vinculación afectiva, sentirnos amados y útiles. 3. Actitud consciente, decidir cómo interpretar lo que ocurre. Rojas Estapé propone ejercicios sencillos, anotar 3 cosas buenas del día, practicar la gratitud. Y dedicar tiempo a actividades con sentido, no solo placenteras. Así, la felicidad se convierte en consecuencia de la coherencia, no de la suerte. Capítulo 9. El presente, el único lugar donde sucede la vida. El pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, la mayoría de las personas viven en uno de esos 2 lugares mentales. La autora insiste en que el presente es el único espacio real donde podemos actuar, amar y sanar. Vivir en el pasado produce depresión, vivir en el futuro, ansiedad. Solo al estar en el presente se puede sentir la vida en plenitud. Marian sugiere entrenar esta capacidad mediante hábitos simples, respirar conscientemente, observar el entorno, escribir pensamientos o desconectar del teléfono. Cuanto más tiempo se pasa en el presente, más feliz y estable se vuelve la mente. La enseñanza central, no se trata de controlar la vida, sino de estar plenamente en ella. Cuando uno se centra en lo que tiene delante, deja de anticipar miedos y empieza a disfrutar de la hora. Capítulo 10. El sentido de la vida. Este capítulo cierra el libro con una reflexión existencial: sin sentido, no hay felicidad posible. El ser humano necesita propósito, un motivo para levantarse cada día. Ese sentido no siempre se encuentra fuera, en el trabajo o el éxito, sino dentro, en la contribución, en el amor, en la gratitud. Rojas Estapé se inspira en Viktor Frankl y su logoterapia. Incluso en medio del dolor, podemos elegir la actitud con la que enfrentamos la vida. El sentido se construye cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos está alineado. Esa coherencia genera paz interior, la verdadera buena suerte. Conclusión: ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? El mensaje global del libro se resume así. Las cosas buenas no pasan por azar, sino que se atraen con una mente entrenada para ver lo positivo, actuar con conciencia y vivir en coherencia. Cada capítulo enseña a entender cómo funciona la mente, cómo equilibrar el cuerpo y cómo orientar la atención hacia lo que nutre. Marian Rojas Estapé no promete una vida sin problemas, sino una forma más sabia de habitarlos. Que te pasen cosas buenas significa aprender a conocerte y aceptarte. Dominar el estrés y la ansiedad. Vivir en el presente, con propósito. Rodearte de personas que te eleven. Pensar bien para sentir bien. Y sobre todo, vivir con conciencia plena. El libro es un recordatorio de que la felicidad no se busca fuera, sino que se cultiva dentro. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción se alinean, la vida se ordena, la mente se calma y, casi sin darnos cuenta, comienzan a pasarnos cosas buenas. Esto fue Cómo hacer que te pasen cosas buenas de María Rojas Estapé. Espero les haya gustado. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta qué libro te gustaría leer. Saludos y hasta la próxima.